¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta ustedes una historia. El mar es fuente primordial de la vida. Siempre ha despertado la imaginación del ser humano. Siempre ha ejercido una cierta atracción sobre todos nosotros, pero también algunas personas nos despierta sentimientos de paz y de tranquilidad ante el suave arrullo del va y viene de las olas. Pero otras personas se pueden estremecer ante la terrible inmensidad del mar, y muy pocos pueden sustraer el horror que despierta un mar embravecido, ya que a algunas personas el mar les ha mostrado su furia desatada. Pero toda esta información no es importante, sino una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento SOS. Este es un relato basado en un hecho real de Juan Carlos Morales de Veracruz, Veracruz. Era el año de 1989, cuando venía navegando en un buque gasero. Era la mitad del mes de diciembre. Recuerdo que veníamos de Venezuela, con destino a Coatzacoalcos, Veracruz, después de 2 meses fuera del país. Yo era el timonel. Tenía la guardia de 8 a 12 de la noche. Aún lo recuerdo. Veníamos con gusto de que podíamos pasar la Navidad y el Año Nuevo con la familia, ya que la mayoría de los tripulantes nos bajaríamos de vacaciones para pasar el resto de las fiestas decembrinas en casa. Pasamos por la península de Yucatán para seguir navegando en el Golfo de México. Casi navegamos la mitad del Golfo de México entre mi guardia de las 8 de la noche, junto con el oficial. Empezamos a platicar de llegar lo más pronto posible, ya que se acercaba un fuerte norte, y no queríamos que nos dejaran fondeados y entrar después de algunos 5 días más. Miré el reloj de la consola de navegación y eran las 8:47 de la noche, así que levanté la mirada y el horizonte se veía sin tráfico marino, mientras mi compañero me dejaba una taza de café. Teníamos que haberle dado un sorbo a la taza, cuando en el radio VHF, en el canal 16 de emergencia, se escuchó una llamada de auxilio, un SOS. Así que el oficial prontamente contestó. Era un barco camaronero, de nombre Poseidón, quien nos vio y lanzó una llamada de auxilio. Nosotros le avisamos al capitán del barco, quien rápidamente llamó a toda la tripulación, esto para prestar el auxilio. Empezamos las maniobras de acercamiento con mucho cuidado a aquel barco camaronero. Nos pusimos a unos 10 metros de su costado y el capitán empezó a hablarle por el radio para preguntarles cuál era su emergencia. Se habían quedado sin máquina y sin generador de luz. Se veían 5 tripulantes en la cubierta de ellos, mientras nosotros éramos varios. Todo esto para poder auxiliar en lo que se pudiera. El capitán les dijo que si quería que lo remolcaba a Coatzacoalcos, ya que se acercaba un fuerte norte. Él respondió que ya venía la ayuda y que en 1 hora lo iban a remolcar, que solo querían agua para tomar, porque se les había acabado. El capitán les preguntó que si con 5 botellones de agua era suficiente o si necesitaban más. Ellos contestaron que con 5 botellones era más que suficiente. También se les preguntó si querían comida, pero ellos dijeron que no, que solo necesitaban agua. Así que aquel capitán ordenó darles 5 botellones de agua, y los compañeros le aventaron una tiradera, y empezaron a pasarle aquellos botellones. Yo del puente de mando veía cómo subían a su barco. El capitán dijo, vámonos. Y después de darle aquellos 5 botellones, ordenó toda máquina, esto para ganarle tiempo al mal tiempo. El capitán de la embarcación comentaba con el piloto que qué raro ese barco, que estaba todo a oscuras y que no quisieron que los llevara, ya que según esto ya venían por ellos, pero aquí en el radar no se veía ninguna embarcación cerca que viniera. Vamos a apuntar en la bitácora los hechos, las coordenadas y el nombre de aquel barco. Sí, está bien, capitán, dijo el oficial de guardia, y vamos a reportar a control marítimo también. Enseguida se comunicaron con el control marítimo, esto para dar parte de los hechos y el nombre del barco, así como las coordenadas de donde se le auxilió. Teníamos ya 1 hora navegando después del hecho, cuando hablaron al barco del control marítimo, esto para preguntar nuevamente el nombre de aquel barco y las coordenadas.
Se les pasó la información y quedaron de hablar de nuevo. A la hora volvieron a preguntar lo mismo, que si estaban seguros de aquel nombre del barco y de las coordenadas. Volvieron a ratificar todo el hecho. Pasó alguna media hora cuando pudieron hablar con el capitán del barco, quien atendió el llamado del radio de control marítimo y empezó a dar la versión de cómo fueron aquellos hechos. Le dieron la orden de si podía regresar a verificar, ya que ese nombre de ese barco y las mismas coordenadas hace más de 10 años había desaparecido. Esto junto con su tripulación, cuando lo sorprendió el mal tiempo con un fuerte norte. El capitán ordenó regresarnos, al punto de marcar dónde se presentó aquel auxilio. Volvimos a navegar unas horas de regreso. Vamos a las mismas coordenadas, pero no se veía ya barco alguno a la vista, ni tampoco en el radar se detectaba algo. Llegamos a la conclusión de que era un barco fantasma, con esos valientes marinos que perecieron en la zozobra de su barco por aquel mal tiempo, años atrás, y andan penando en busca de ayuda que nunca les llegará. Esta historia fue escrita por mi amigo Eclipse Rey de los Mares y la quise compartir con ustedes. Pero no es la única historia que se cuenta alrededor del mar. El mar es un misterio total para el hombre. Existe una historia muy popular que se llama El Holandés Errante. Es sin duda la historia del barco fantasma más conocida. El Holandés Errante o el Holandés Volador es considerado como un barco fantasma, protagonista de una leyenda marítima muy popular. Según la tradición, el Holandés Errante es un barco condenado a no poder regresar al puerto, obligado a vagar para siempre por los océanos. El barco es siempre divisado a la distancia, a veces resplandeciendo con una luz fantasmal. Si es visto por algún marino, es presagio de mala suerte, tormentas o algún accidente a bordo. La leyenda lo sitúa en el año de 1680 y hace referencia a un barco holandés que navega desde Ámsterdam a la colonia de Batavia, en las Indias Orientales holandesas. El barco era comandado por un capitán de nombre Hendrik, quien dicen que pactó con el diablo para poder navegar sin importar los fenómenos naturales que se le interpusieran en el camino. Pero Dios se enteró de esto y condenó a toda la tripulación a navegar eternamente, esto sin rumbo y sin poder tocar tierra, por lo que recibe el nombre del Holandés Errante. Se dice que este barco alcanzaba una velocidad insuperable y por eso se piensa que se tiene un trato firmado con el demonio. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.